Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de física y concretamente voy a hablaros del concepto de presión, ¿vale? Un concepto muy importante en física. En el vídeo que voy a grabar ahora mismo es un vídeo pues muy sencillito, ¿vale? Donde introduciré el concepto de la presión y haremos 3 ejercicios simples, ¿vale? Muy básicos. Esto será más o menos de un nivel de segundo de la ESO. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la presión. ¿La presión qué es? Pues la presión se define como la fuerza aplicada en una determinada superficie. Matemáticamente, lo tenéis ahí, la presión, que se simboliza con la letra P, es fuerza entre superficie. Como ya sabéis, la fuerza se da en newton, mientras que la superficie se da en metros cuadrados. Y esto de aquí, esta relación newton partido metro cuadrado, es lo que se conoce como pascal, ¿vale? Lo tenéis aquí apuntado, la unidad en la que se mide la presión, en pascales. Bueno, una vez que nosotros ya hemos definido qué es la presión y hemos visto su fórmula matemática, os hago una pregunta. ¿Alguien sabe por qué las puntillas o las chinchetas, que tenéis una de ellas, termina en esa punta tan finita? El motivo básico es que al terminar en esa punta tan fina, lo que se consigue es que la superficie de contacto sea muy pequeña. Y si la superficie de contacto es muy pequeña, ejerciendo la misma fuerza vamos a conseguir que la presión sea más grande, por eso clavan, ¿vale? Entonces, el motivo de por qué la punta es tan pequeña, porque se disminuye la superficie de contacto y como consecuencia se aumenta la presión. Vamos a hacer ahora 3 ejercicios. El primero, golpeamos un clavo con una fuerza de 50 newton. Sabiendo que la punta del clavo tiene una superficie de 1 milímetro cuadrado, ¿qué presión ejerce? Si el clavo anterior se golpea colocándolo al revés, sabiendo que su cabeza tiene una superficie de 10 milímetros cuadrados, ¿cuánto vale ahora la presión? Es decir, primero vamos a ver o vamos a calcular la presión cuando golpeamos el clavo por aquí, y después vamos a ver la presión que se ejerce cuando lo hacemos al revés, es decir, lo golpeamos por aquí e intentamos clavar esto de aquí, la superficie plana, ¿vale? Veamos los datos. La fuerza son 50 newton y la superficie es 1 milímetro al cuadrado. Cuidadito, la superficie está en milímetros cuadrados y no debe estar en milímetros cuadrados, tiene que ser metros al cuadrado. Pues vamos a hacer un factor de conversión para pasar estos milímetros cuadrados a metros cuadrados. Milímetro al cuadrado abajo y arriba metro al cuadrado. ¿Qué relación hay? Pues que en 1 milímetro cuadrado hay, como ya sabéis, de metro cuadrado a milímetro cuadrado habría que bajar 3 escalones, es decir, multiplicar por 1000, pero como está al cuadrado, en lugar de por 1000 será 1 millón. Es decir, cada vez que bajemos un escalón será multiplicar por 100, ¿vale? Por tanto, es 10 elevado a 6. Y esto me quedaría 1 por 10 elevado a menos 6 metros al cuadrado. Bien, y ahora ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora es muy sencillo, ahora simplemente la presión es igual a la fuerza entre la superficie y ya lo tengo todo. ¿Cuánto vale la fuerza? 50 newton entre la superficie, que es 1 por 10 elevado a menos 6, y esto dará 5 por 10 elevado a 7 pascales, ¿ok? Que sería la primera parte de este ejercicio. Bien, pero ahora me están diciendo que la puntilla se golpea colocándola al revés. Ahora la fuerza sigue siendo lo mismo, ¿no? Que serían 50 newton, pero la superficie ahora no es 1 milímetro cuadrado, sino que son 10 milímetros al cuadrado. Hacemos otra vez el mismo factor de conversión, milímetro al cuadrado abajo para que se vaya y metro cuadrado arriba. 1 metro cuadrado, que son 10 elevado a 6 milímetros al cuadrado. Y esto daría, pues, 1 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados. ¿Vale? Y ahora ya aplicamos la fórmula. Presión igual a fuerza entre la superficie. La fuerza es la misma, son 50 newtons entre la superficie. 1 por 10 elevado a menos 5. Y esto si lo hacéis, pues dará 5 por 10 elevado a 6 pascales. Como veis, al final se consigue, teniendo la punta más finita, es decir, la superficie de contacto más pequeña, mayor presión que con una superficie de contacto más grande. Vamos con el segundo ejercicio. Me dice, ¿qué fuerza debemos aplicar sobre una superficie de 5 metros cuadrados para conseguir ejercer una presión de 350 pascales? Vamos a poner los datos. La superficie son 5 metros al cuadrado. Y la presión que nosotros queremos conseguir son 350 pascales. Me están preguntando que qué fuerza debe aplicarse para conseguir esa presión. Es decir, fuerza que debe aplicarse sobre esta superficie para conseguir esta presión. Esto es muy sencillito, esto no tiene mucha complicación. Planteamos la fórmula de la presión, que es fuerza entre superficie. ¿Yo qué quiero despejar de aquí? Pues obviamente lo que yo quiero despejar es la fuerza. ¿Cómo se despeja la fuerza? Dejándola sola, la superficie que está dividiendo pasaría para acá multiplicando. Y me queda que la fuerza es igual a la presión por la superficie.
Muy bien, pues ya únicamente lo que tendremos que hacer es plantear pues los números que tenemos para presión y superficie, los valores para la presión y para la superficie, que además están en unidades básicas, por tanto no tenemos que hacer nada. La presión son 350 pascales, por la superficie que son 5 metros, cogemos la calculadora y daría 1750. ¿1750 qué? Como es un valor de fuerza, pues obviamente se dará en newtons, ¿vale? Pues segundo ejercicio, listo. Vamos con el tercero, dice: ¿qué presión ejercerá un objeto de 600 centímetros cuadrados al aplicarle una fuerza de 1500 newtons? Vamos a ponerlo. Tengo la superficie que son 600 centímetros al cuadrado y la fuerza que son 1500 newtons. Y me están pidiendo que calcule la presión que ejercerá ese objeto de 600 centímetros cuadrados. Lo primero que debemos darnos cuenta son las unidades. De la superficie la tenemos en centímetros al cuadrado cuando deben ser metros cuadrados. Y de fuerza está en newton, que está bien. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es cambiar las unidades de la superficie. Centímetro cuadrado abajo para que se vaya y arriba metro al cuadrado. ¿Cuál de las dos es más grande? Pues el metro cuadrado, que le damos el valor de 1. Y ahora tenemos nosotros la escalerita, ¿vale? Aquí estaría el metro, decímetro y centímetro. Como es al cuadrado, cada vez que bajemos en lugar de por 10, será por 100. Por tanto, será por 100 y por 100. ¿Ok? Entonces serán 10.000 o 10 elevado a 4, que es lo mismo. La equivalencia. Pues lo ponemos, 10 elevado a 4. Y centímetros se me van. Y esto quedaría 0,06 metros cuadrados. Y ahora ya únicamente lo que tendremos que hacer es pues aplicar la fórmula de la presión, que la presión, como ya sabéis, es fuerza entre la superficie, la fuerza son 1500 newtons, entre la superficie, que es 0,06. Y esto daría 25.000 pascales. Por tanto, la presión que ejercerá el objeto pues será 25.000 pascales. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso, todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mi correo electrónico, que podéis encontrar en mi blog, fran_sb_@gmail.com. Mucho ánimo, un saludo y no olvidéis suscribiros.